Amado, Dios le bendiga, amado, Dios le bendiga más en este momento tan especial. Soy su hermano, el pastor y evangelista Melvin Amancio. En este su espacio, levantando al caído, bendecimos a toda aquella gente que nos sigue en diferentes países, la gente de Centroamérica, la gente también de Europa y también la gente de los Estados Unidos. Hoy traemos un tema que sé que va a ser importante para su vida. De veras que usted sabe que tenemos el enfoque de ser siempre educadores de la fe, porque la educación al final es lo que te va a quedar a ti. Usted sabe que hay muchos tipos de información. Hay información que es tipo relámpago, que su enfoque solamente es fomentar o sustentar la apariencia corporal. Hay otro tipo de información que solamente es sonido, porque solamente es bulla. Pero hay un tipo de información que es tipo rayo. Mira, hay una gran diferencia entre un rayo, entre un relámpago y entre un trueno. El relámpago es aquel tipo de persona que su información, lo que a él se le enseña solamente es algo que está subjetivo a apariencia física. Hay otro tipo de información o de emisiones que su enfoque solamente es emitir sonido pero sin contenido. Hay un tipo de información que es como el rayo. El rayo es luz, es sonido y es también impacto, porque el rayo cuando golpea algo deja la marca. Y nosotros lo que siempre nos enfocamos es siempre en dejar marcas en las personas, en no mandarte para tu casa solamente con una emoción, porque entendemos que la emoción es algo de momento, pero que tú entonces cuando tú estés face to face a ese Goliat, la emoción desaparece. Entonces hoy vamos a hablar sobre el tema, un tema que hemos traído hoy que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Hoy vamos a hablar sobre el tema, la importancia de la revelación en las liberaciones. La importancia de la revelación en las informaciones. Usted podrá analizar que en la Biblia hay poca información concerniente a lo que es demonio o a lo que es liberaciones, porque aquí pasan dos cosas. El Viejo Testamento se escribe bajo un pensamiento donde el que escribe pensaba que todo lo que pasaba era porque Dios lo hacía. O sea, se entendía en ese tiempo que la maldad y la bondad era algo que nacía de Dios. Entonces, uno de los documentos que más nos enseña un poco más sobre liberación es el Nuevo Testamento, porque Jesús el Mesías fue un practicante de la liberación, aunque ya sabemos que la liberación tenía años ya de existencia, pero Jesús, cuando vino a este mundo, Jesús hizo sanidades y hizo muchas cosas que tenían que ver con liberaciones, y se enfocó también en que sus discípulos también vayan y donde vayan implementen este tipo de enseñanza. Le dio esa autoridad para que sean también ellos, porque Jesús entendía que en el campo de la asistencia hay diferentes tipos de problemáticas. Hay lugares donde el problema es comida. Cuando Jesús vio a la multitud que tenía hambre, él sabía que en ese momento la unción debía enfocarse en qué, en hacer panes y peces, y lo hizo. Pero cuando él fue entonces a Gadara, a un lugar donde había un hombre que daba zozobra allí por el nivel de posesión que él tenía, él sabía que allí el problema era hacer una liberación. Entonces la unción siempre debe siempre enfocarse en el campo de la necesidad, en las áreas que ella debe ser efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Hay una liberación que debe hacerse con revelación, porque nosotros que estamos orando aquí usamos siempre el patrón general, que es en el nombre de Jesús. Sal por la boca ahora,
en forma de todo fuerte, en forma de baba, de bruto, pero hay momentos nosotros, el apóstol Olver y el equipo de liberación, hay momentos, hermano, que nos hemos encontrado con demonios, que no le vale el aceite, hello, no le vale el agua, hello, no le vale nada, y no hemos cansado de orar, y ahí hemos entendido algo. Ahí hay dos puntos que son muy importantes. También tú tener también conocimiento, de tú entender que hay demonios que no se van en una sola sesión. Hay demonios que salen en diferentes secciones y que a través de ellas tú vas rompiendo o vas debilitando esa estructura. Pero hay otros que están impregnados en el cuerpo por legalidades o por cosas que deben ser rotas en el mundo espiritual, y entonces ahí no vale el patrón normal, ahí solamente vale la revelación de Dios, aleluya. Yo me acuerdo que una de las cosas, cuando el apóstol Olver empezó a orar por lo que son almas errantes, eso no se encuentra literalmente en las escrituras, pero usted debe entender siempre que las escrituras es un texto de apertura. O sea, es un texto que da apertura a dimensiones donde todo no está escrito acá. O sea, hay cosas, ¿cómo le explico? La mente de Dios no cabe en un libro. La Biblia es un código para los hombres. O sea, es un código de vida para usted y para mí. Pero entonces, esa fuerza negativa, muchas veces ellas se sujetan a Jesús. Pero muchas veces hay que apelar a una revelación de Dios para tú poder romper eso que está. Entonces, ¿qué pasa? Esa vez que estamos orando por ese espíritu, que estamos orando por esa alma errante, estamos orando y entonces vemos que lo que está ahí en el cuerpo físico no responde al nombre de Jesús. Entonces, ahí a través del análisis y de la revelación, entendimos que como es un alma errante, como es un ser que tuvo en el plano físico y hizo un uso inadecuado de su libre albedrío, y el libre albedrío es la capacidad que tenemos nosotros de tomar una opción entre muchas opciones. Esa alma, como se encuentra en el plano del libre albedrío, el nombre de Jesús no le afecta, sino que esa alma va a ser juzgada ya por Dios en el Olam Abba, en el mundo que viene o en el día del juicio. Pero que esa alma, mientras está aquí en el plano físico, es un alma que no está sujeta al nombre de Jesús, porque el nombre de Yeshua es un nombre que solamente alcanza a los demonios y a los ángeles caídos. Pero al ser humano como tal, como es un ser autónomo, el nombre de Jesús no le hace daño. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ¿qué hicimos ahí? Aquí soy Olver. Digo, aquí entonces hay que usar los SOP. ¿Qué es los SOP? Bueno, el nivel SOP es el último nivel de las escrituras, que es lo secreto, que únicamente puede ser revelado por el Ruach HaKodesh. Entonces, en ese nivel SOP, Dios nos reveló que había que quitar un permiso. Olver hizo así, oró y quitó el sello en el mundo espiritual, el sello que tenía ese espíritu, o el sello que le dio permiso a esa alma a que se adhiera a ese cuerpo. Y ahí se fue, me voy ya. Entonces es muy importante, o sea, uno siempre orando, uno usa lo que es el patrón general y la gente recibe. Pero cuando tú ves, hermano, que la liberación, lo que tú estás usando, tú tienes que apelar ya a lo que es la revelación, porque el Rúa viene para eso. El Rúa es aquel ser, es el mismo Dios que escudriña lo profundo que el hombre no ve. Lo que usted y yo no podemos percibir ni analizar con los 5 sentidos físicos, el Ruach HaKodesh lo analiza con el sensor espiritual, porque él ve más allá de los elementos. Y la palabra enseña
que el Espíritu Santo es quien se encarga de escudriñar lo profundo del hombre. Por eso es que usted debe entender siempre, en el campo de la liberación, usted dirá, ¿por qué ustedes usan tanto los ángeles? Es que los ángeles son los que trabajan, los ángeles están para trabajar en el campo de las acciones. El Espíritu trabaja donde trabaja en el campo del alma, porque es un ser que su oficio es sanear internamente. Escucha el nombre, Espíritu Santo. O sea, la palabra santo tiene que ver con algo que está separado y que es algo donde entra, cuando entra en un ser, el objetivo es santificar. Entonces usamos el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús es el nombre que nos da la autoridad de poder acceder a los códigos o a los secretos de arriba. Pero el Espíritu es quien se encarga de trabajar en lo profundo, en lo que no se ve físicamente, en lo que no aparece en un libro. Las mayores revelaciones son dadas por el Espíritu. Por eso es que nuestro ministerio, la gloria de Dios, somos distintos y mucha gente nos han copiado en lo que es la forma de orar, porque nosotros, el apóstol nuestro, Olvio Valderramo, recibe ese código bajo unos ayunos que recibe ese código. O sea, la forma de orar, la forma como él va a orar, es algo revelado por el mismo Dios, al igual también que el libro que él escribe. El libro que él escribe es un libro que tú vas a ver ahí en ese libro, un libro muy bueno. Tú ahí vas a ver que hay cosas que no están en ningún libro, porque es un nivel de revelación del mismo Dios. Y su revelación nunca choca con lo que Dios escribe. Mira, escucha esto. Mucha gente a veces dice, no, que Dios a mí me reveló algo. Pero nunca lo que Dios revela nunca va a contradecir lo que ya él escribió. O sea, toda revelación siempre va en coinonía con lo que ya Dios escribió. Y aunque tú no lo entiendas ahí, tú vas a entender que eso es lo que hace que le arroja luz a lo que tú no entiendes de la Biblia. O sea, las revelaciones no son profundas. Aunque tú quizás no encuentres la contesta en un texto, tú vas a encontrar que son formas de revelaciones que aclaran pasajes ocultos de las Escrituras. Entonces, en el campo espiritual, es muy importante usar el patrón general. Pero en el momento que usted ve que eso no sirve o que no es efectivo, apele a la revelación espiritual. Como, bueno, Dios me revela esto, que tú hiciste esto. Uno siempre, cuando va a orar, siempre uno usa el patrón normal, que es hacer una entrevista, ¿verdad? Para tú saber siempre a qué tipo de entidad tú te enfrentas, o también para tú también saber qué puerta él abrió, porque como hay un principio que enseña que nunca viene sin causa lo que entra, siempre hay una causa que el hombre hace en lo físico, que esa causa le da legalidad a fuerza negativa, pero también hay otras cosas que son más fuertes todavía, que únicamente son desatadas en el espíritu. Por esto es que, mira, cuando Ananías y Zafira mintieron, aleluya, en cuanto a lo que es la heredad de Dios, ellos fueron en el secretico así, allí, y ellos allí maquinaron vender la heredad en un precio y decir que fue otro. Pero entonces allí había un hombre de Dios que estaba en el espíritu, y él dijo, mira mi hijo lindo, aunque tú fuiste y hablaste eso en tu casa allí, ya aquí el ser omnipresente que sobrepasa los elementos del espacio-tiempo me reveló a mí la mentira que tú hablaste. Al igual también había un profeta que estaba ciego, así, ciego, y la mujer del rey Jeroboam se disfrazó, se puso un velo por aquí y fue disfrazada ante el vidente de Dios, aleluya. Pero el vidente, aunque no tenía ojos físicos, tenía los ojos espirituales. Y le digo, mujer de Jeroboam, ¿por qué tú te me disfrazas a mí? Porque, o sea, la revelación secreta divina no es algo físico, es algo que es la conexión del mismo Dios en ti. Entonces ya ahí tú sabes ya cómo tú vas a partir. No es igual aquel que trabaja por mecánica que el que trabaja por revelación.
Porque la revelación es una conexión donde el Rúa entra en conexión contigo y te revela lo que tú no conoces del mundo espiritual. Entonces, la revelación no viene sin una intimidad con el Espíritu. Por eso es que hay que tener, porque mucha gente hoy día lo que están es repitiendo lo que otros hacen, replicando lo que otra gente dicen. Yo siempre digo esto sobre lo que es la mística hebrea. Hay mucha gente que hoy estudia mística y cábala, ¿verdad? Pero ellos viven una vida disociada a lo que es el comportamiento de esos grandes místicos. Esa gente era gente santa, gente que estaban apartados. Pero hoy yo tuve gente que yo estudio cábala, pero son unos tigrazos, son adúlteros, son fornicarios. Esos grandes hombres como Simón Bar Yochai, como el Rabí Akiva, como Isaac Luria, eran gente santa, eran gente que ellos realmente empezaban a meditar en la Torá y veían cosas grandes. Pero era aquello por su nivel de integridad. Pero hoy día mucha gente toma la información y la lee, pero la información no encuentra en ellos un asidero en la forma como ellos viven. O sea, el Espíritu Santo, no, hay mucha gente que lo que está usando es los códigos de Jesús y las cosas se le dan porque está usando los códigos de Jesús. Eso es como yo he usado una llave. Hay llaves que por ser llave ya, yo podré entrar y flojar cualquier tornillo. Pero hay cosas, hermano, hay cosas que no abren con todas las llaves, que abren únicamente con la revelación de Dios, con la revelación del Espíritu Santo. Porque hay ataduras, hay yugos que están ahí impuestos por códigos que están ahí impregnados, que únicamente un hombre que esté en conexión con Dios podrá revelar lo oculto que está allí. Entonces, la revelación en la liberación es importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que no salen con el método general. Hay cosas que salen con el método de la intervención del Rúa. Bueno, ¿cuál es el método general? Bueno, el método general es Cristo. Porque Cristo es la llave. En el nombre de Él, usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Pero hay momentos que hace falta algo más que el nombre. Hay momentos que hace falta una conexión con Dios para que a ti Él te revele la condición del problema que está allí. Por eso que Jesús nos enseñó a nosotros, como iglesia, a tener intimidad con el Espíritu. Porque usted y yo como hombre físico estamos sujetos a la materia y solamente podemos ver lo que mis ojos físicos ven. Pero cuando somos espirituales, vemos más allá de lo físico y podemos ver los problemas de otro tipo de óptica. El hombre que está en el Espíritu es semejante al que es un artista en arte. El que es un artista en arte, cuando ve una roca, no ve piedra simple, lo que ve es una obra de arte. Pero el que no sabe de eso, lo que ve es roca. O sea, el hombre que es espiritual, cuando ve un problema, cuando ve, en un ejemplo, el mismo Yeshua, cuando Jesús ve el ciego de nacimiento, los discípulos en el nivel simple, ¿qué ven? Y preguntan, Señor, ¿quién fue que pecó? ¿Él o su papá? Dijo Jesús, no pecó nadie. Lo que pasa es que este hombre, Jesús ahí entra en los revelados. Este hombre que tuve aquí ahora, es un hombre que Dios preparó para este tiempo, para poner en alto mi ministerio. Porque lo de Dios siempre se pone en evidencia cuando entra en contacto con lo que está dañado y lo restaura. O sea, ese ciego que estaba ahí fue alguien que Dios preparó para manifestar el poder y la gloria y exaltar al Mesías a través de él. Pero ¿cómo Jesús entendió eso? Bueno, porque Jesús tenía revelación y tenía intimidad con el Espíritu. Hoy día la gente, hermano, lo que vive es una mecánica. Porque lo más difícil es tener una vida espiritual. Lo más difícil es usted tener una vida en coinonía con el Espíritu. ¿Sabe qué pasa? Mire, nosotros como hombres simples, cuando estamos en conexión con lo simple, hacemos cosas simples.
Hay un principio que enseña que la luz, cuando la luz se enfoca a través de una lupa, quema hojas y quema también algunos objetos sencillos, pero cuando la luz se enfoca a través de un diamante, se convierte en un plasma. Y el plasma es un rayo que corta cualquier tipo de metal, es un láser. O sea, nosotros, cuando usted está en conexión con el espíritu, no hay problema, sino que usted se convierte en el problema del problema. Cuando usted está conectado a Dios, usted ve los gigantes como pan. Cuando usted está conectado a Dios, usted ve el desierto como el lugar que Dios preparó para que usted se forme. Cuando usted está conectado a Dios, usted lo que ve es espacio para usted ejercitarse. Usted ve la prueba, ¿sabe cómo? Como un canal para usted pasar a un próximo nivel. Pero el que está en lo sencillo, lo que está es, ay, guay, Señor, me muero, me come el diablo, hermano, no, tranquilo. Porque el enemigo con usted no va a hacer más de lo que él puede hacer. Porque hay un cerco en ti, hay un cerco preventivo que Dios pone y él no podrá nunca romper los límites. Entonces, lo que pasa es que nosotros, cuando no tenemos conexión con la rúa, desentronamos a Jesús y coronamos al diablo. Pero cuando usted sabe quién usted es y quién es Dios, usted pone a Jesús a donde va y usted ve al enemigo como alguien que está en un nivel inferior y que él va a hacer con usted lo que Dios le permita. Es importante la revelación en todo ministerio, en el profético, en el de maestría, en el pastorado. O sea, el Espíritu es la esencia que va a guiar al hombre a toda verdad y que le va a revelar lo oculto, los secretos que están en las escrituras. Pero si usted y yo somos creyentes secos, somos creyentes que no navegamos en la profundidad, somos creyentes que estamos siempre en la orillita, ¿cómo vamos a conocer los peces que son grandes? O sea, las cosas grandes que tú vas a hacer, la Biblia dice, en el libro de Hebreos, dice, el alimento sólido es para aquellos que tienen por el uso los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, Dios es un ser que le da la cosa a gente que son maduros. ¿Y cómo es la madurez? Bueno, la madurez es cuando usted empieza a vivir una vida para Dios, una vida en el espíritu, una vida en conexión con ese ser que se va a encargar constantemente de venir habilitando tu hombre interior. Por esto es que en la mente judía hay un nivel de alma, que es el nivel de alma animal. En el nivel de alma animal no hay conexión con las ruas, pero en el nivel de alma superior, usted entiende su diseño, usted entiende su propósito, usted entiende su razón de ser, usted entiende quién es Dios y quién es usted. Usted no se maneja por vista, sino por fe y por revelación de Dios. Usted cuando va a hacer las cosas, las hace por guianza del Espíritu Santo. Porque usted sabe que él es que sabe lo que tú no sabes. O sea, usted y yo sabemos hasta lo que está escrito. Pero hay cosas que él sabe que no están ni siquiera en la Biblia. Y él te la va a ti a revelar para que tú entonces seas una alternativa positiva en el campo de la liberación y también en el campo ministerial. La palabra dice, hablando de Jehová, de los profetas, dice, bueno, estos profetas, por no estar conectados con mi espíritu, hablaron cosas que yo no hablé. Si ellos hubieran estado conectados conmigo, con mi presencia, ellos hubiesen hecho que mi pueblo se aparte de lo negativo. O sea, el profeta también, de que es un don muy importante, porque oiga algo, para acá, mire. Yo trabajo en liberación, ¿verdad? Pero yo oro por alguien, y si el demonio no se fue, porque no con mi fuerza. Pero el profeta dice, mañana a las 7 de la noche va a caer agua, y si no llueve, ya la gente va a decir que era un falso. Entonces, ¿qué tiene que tener el profeta siempre? Una conexión con Dios, una intimidad con Dios. Debe tener siempre los pies en la tierra y el oído en el cielo.
No debe nunca consagrarse, ni tampoco nunca debe ligar su sentimiento con su asignación. Debe siempre entender en cada momento quién es el profeta de turno y qué quiere Dios hacer en ese momento. La palabra habla de un profeta llamado Elías, que Elías en su mente, Elías en su mentalidad tenía una imagen de Dios. Entonces ese momento en el cual él se siente abrumado, se le bloquea la visión. Y a pesar de que él hizo una gran liberación, que mató 800 y pico de brujos, en el momento entonces cuando vio la tormenta, se bloqueó con los revelados y fue y se escondió a una cueva. Y allí entonces, en esa cueva allí, él empezó a ver mover de fuego y no era Dios. Mover de terremoto y no era Dios. Entonces, ¿por qué? Porque él en su mente idealizó, ligó sus emociones con la revelación de Dios. Lo de Dios siempre es algo objetivo, no subjetivo. Lo de Dios cuando llega siempre para revelar, para restaurar, no para fantasear. Entonces él allí ligó su sentimiento con su asignación y empezó a ver a Dios donde Dios no estaba. Entonces, ¿qué pasa? Hay también momentos cuando usted y yo impedimos que Dios fluya, cuando ligamos lo emocional con lo espiritual. Lo emocional muchas veces está sujeto a sensaciones, a creencias, a dogma, a conceptos, pero lo espiritual desciende con una finalidad. Cuando Dios manda nube, no es para que tú veas nube, es para que la nube sea como una protección. Cuando Él manda fuego, es para que el fuego sirva como una guianza. Cuando Él habla del mal, no es para fantasear. Él lo abre, ¿sabe por qué? Porque quiere que tú pases por el mal. O sea, la unción de Dios, la revelación nunca es para fantasear. Siempre es con un propósito. Cuando tú tienes esa conexión con Dios, Él te va a enseñar a ti su propósito y va a hacer que tú uses herramientas eficientes en momentos duros. Pedro está pescando y Pedro con una gran experiencia en pesca. Él no sabía que ese día los peces estaban para un lado, porque él fue a pescar con la mecánica humana de él. Entonces Yeshua entonces queriendo que Pedro meter a Pedro a una revelación más profunda, dice: Pedro, vamos a ahogar el mar dentro. O sea, Pedro, no pesquemos siempre en la orilla, porque en la orilla lo que están siempre son que los peces pequeñitos. Pedro, vamos para adentro, Pedro, que te voy a enseñar algo hoy, una revelación que va a cambiar tu percepción de cómo tú ves la vida. Y Pedro dijo: Señor, yo hoy he pecado mucho y no he conseguido nada, pero yo en tu nombre voy a ir contigo. Y se fue allí. Entonces él pescó, tuvo una pesca. ¿Qué implica eso entonces? Que cuando nosotros nos conectamos con la rúa nos va a enseñar dónde trabajar de forma efectiva. Hay momentos que la red, usted y yo la tiramos porque sabemos cómo es la mecánica, pero hay momentos que la red hay que tirarla en el nombre de Jesús y con la conexión del Espíritu, para que Él te diga cómo hacer las cosas correctamente y tú no estés adivinando. Cuando tú quieres trabajar por tus 5 sentidos, por tu lógica humana, vas a fracasar y te vas a convertir entonces en un chimpancé que tira balas locas. Pero cuando tú te enfocas en ser un hombre franco, tú dejas que sea Dios que te hable. Así que vamos a orar por ti, para que Dios sea que tome el control de este día. Te bendecimos, te pedimos que tú compartas el video y que le des me gusta. Recuerda el tema, la importancia de la revelación en el campo de la liberación. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Te pedimos, Dios, que tú bendiga a tus hijos, Padre, que la presencia tuya conecte con ellos, Dios, que tu Santo Espíritu venga, Señor, haciendo interferencia a favor de ellos, Señor, que la revelación tuya caiga sobre ellos, Dios, y que tú los saques de lo sencillo, del anonimato, de la sequedad, del mundo, Señor, profundo a lo claro, para que al igual como tú, Señor, llevaste, Señor, a tu hijo Pedro a lo profundo y le mostraste cómo pescar en conexión contigo, Dios, que también hoy tú vengas revelándole a ellos, Padre, tú
conexión espiritual, para que sean efectivos, Señor, en el campo de la guerra espiritual, Padre, para que seamos creyentes efectivos, que revelemos, Señor, tu nombre con eficiencia, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Amén, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde y que tengas un feliz día.